¿Qué se celebra hoy? La resurrección. La resurrección. Un evento, la resurrección. Ok, qué bueno. Easter, ¿qué más? La vida, la esperanza. La vida, la esperanza. Ok, el qué perdón, bueno. Tenemos la consolación. la idea, ¿verdad?, de que hay un evento, pero muchas veces la historia, los seres humanos tendemos a cambiarla por tradiciones que no tienen un fundamento sólido, pero que quizás en lo externo nos pueden hacer sentir mejor, ¿verdad? Pensando la respuesta que ustedes me daban de que se estamos celebrando la resurrección, buscaba en el internet Resurrection Day, y lo más común que se ve en la media, en el internet, te muestran una cantidad de imágenes de conejos, de huevos, de colores, de chocolates, y con eso tendemos a olvidarnos de un hecho histórico real. Resucitaron los pollos. Y hoy quiero hablar de un hecho histórico real que ocurrió en un momento específico y en un lugar específico para gente real como tú y como yo. Que aunque ninguno de nosotros tuvo la experiencia o la vivencia de estar en ese momento, fue un hecho acontecido. Y nosotros como cristianos hoy lo que retomamos es la conmemoración de ese hecho histórico, porque el libro en el cual fundamentamos nuestra fe así lo estableció, ¿verdad? Y quiero hablarte de un evento que se llama la Pascua. Y si me colaboran con el título del mensaje, la Pascua no es un cuento, ¿verdad? Hoy en día como padres, no los culpo, no los juzgo, pero cuando no se tiene el conocimiento de la palabra, caemos en la tradición y en el común de lo que la gente hace o celebra. Y a nuestros hijos quizás les estamos enseñando un mensaje de algo que no es real. Y aunque no es real, no les va a representar ningún beneficio en el futuro, ni en su vida personal, ni en su vida familiar, ¿verdad? Aunque todo el mundo tiene un concepto que se celebró la semana que pasó, Semana Santa. Y cuando tú hablas de que, ¿qué se hace en Semana Santa? No se puede comer carne. Hay que comer huevo, hay que comer pescado, ¿verdad? Y después de que pasa esa Semana Santa, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo sigue mi vida? Ese es el punto de reflexión, ¿verdad? Entonces caemos en vanas tradiciones que no nos representan, primero, ningún beneficio, y segundo, no generan ninguna esperanza a nuestra vida actual ni a nuestra vida futura. Entonces, la Pascua no es un cuento. La Pascua es un hecho histórico real que sucedió con gente real como tú y como yo. El hecho de que no hayamos estado tú allí no quiere decir de que no fue real. Históricamente es un hecho real. Y quiero que me acompañes con tu Biblia al libro del Éxodo, al capítulo 12. Dice la palabra en el capítulo 12 del libro de Éxodo, verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. ¿Dónde habló Dios a Moisés y a Aarón? En un lugar específico. ¿Dónde? En Egipto. Entonces fue un hecho histórico con un lugar histórico, con gente real. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿verdad? La instrucción era que cada familia debería de tomar un corderito. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces la Biblia da una instrucción precisa de que si
éramos familias pequeñas, ¿verdad? De acuerdo al apetito, ¿qué deberíamos de hacer? Reunirnos con el vecino más cercano y preguntar, ¿qué tanto comes tú? ¿Verdad? Para que cojamos un corderito pequeño, mediano o grande, para que celebremos este hecho histórico. Pero ellos no estaban celebrando un hecho histórico. Ellos estaban celebrando una ordenanza dada por Dios en ese momento específico. Para nosotros hoy es el recordatorio de algo que hicieron nuestros hermanos los judíos, ¿verdad? Porque dice que habló a toda la congregación de Israel. Estaba hablando a un pueblo específico. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Da la instrucción precisa de qué se tenía que hacer con ese animalito. ¿De cuánta edad? De 1 año. ¿Cómo era el animalito? Debería de ser de lo mejor, sin defecto. Y que cuando se sacrificara el animalito, ¿qué había que hacer con la sustancia que botan los animales? Que se llama sangre. De allí deberían de coger esa sangre y pintar los marcos de su casa y el dintel, ¿verdad? Se debería de hacer algo específico por ordenanza de Dios. Con esa sangre del animal que refleja vida, se debería de marcar el lugar donde habitaban. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Cómo se lo tenían que comer? Asado, no cocinado. O sea, la instrucción es clara, es precisa, es asado. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo, ¿verdad? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Por eso la instrucción precisa, de acuerdo al apetito, así debe de ser el tamaño del animalito. ¿Para qué? Para que no se desperdicie, para que todo se consuma, porque no vamos a guardar nada para el día siguiente. Ellos no gozaban del beneficio que tenemos nosotros de tener refrigeradores. Ellos no gozaban del beneficio de decir, mañana comemos calentado de cordero, ¿verdad? No gozaban de esos beneficios. Lo que asaban se lo tenían que comer el mismo día. Y lo que sobraba, lo deberían de ¿qué? Quemar en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido en vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, la gente tenía que estar preparada porque después de esa ordenanza que Dios les estaba dando, que para ellos era una celebración de algo, ¿qué iba a acontecer? Iba a acontecer que los iban a liberar. Ellos tenían que estar preparados. O sea, tenían que tener sus sandalias puestas, los que tenían bordón, su bordón, porque iban de caminata después. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Cierra el versículo. Yo, Jehová. Qué rico escuchar la voz de papá que dice, yo, Jehová. Yo lo dije, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer entonces en esa noche mientras ustedes van a comer? Mientras ustedes me van a obedecer, ¿qué voy a hacer yo esa noche? Yo voy a pasar por la tierra en la que ustedes habitan y voy a hacer un estrago. ¿Cuál era el estrago? Que donde no estuviera la sangre puesta en el marco de las puertas y en el dintel, iba a haber ¿qué? Muerte. Muerte. Mientras el pueblo de Dios comía en obediencia, afuera iba a haber tragedia y muerte. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros.
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Para los judíos, ¿cómo se llama esa celebración? Pascua. Para los cristianos, ¿cómo se llama? Pascua. Por eso ten claro el concepto. ¿Qué celebras tú como cristiano? La Pascua. ¿Qué es el mismo? Passover para los judíos. No te dejes confundir. No, yo celebro conejitos, yo celebro huevitos, ¿no? Si tú no te comes el huevo que hizo la gallina, eso no te genera ningún beneficio. Si tú te comes un huevo plástico lleno de chocolate, eso es lo que te vas a perjudicar. A tus hijos los vas a entretener, pero no les vas a dejar ninguna enseñanza que a futuro, en su vida personal y su vida familiar, les pueda servir. ¿Verdad? Entonces no te distraigas tú y no distraigas a los que vienen atrás. Dice el verso 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. O sea, ese evento Dios quería que se marcara como un hecho histórico. Y ustedes que lo están celebrando, les estaba diciendo a ellos, les va a ser en memoria, en recordatorio. Nunca olviden lo que va a pasar en su entorno. Ustedes van a comer por obediencia y yo voy a generar una mortandad afuera. Y por causa que ustedes obedecieron y marcaron los marcos de sus puertas y el tindel, no habrá muerte entre ustedes. Ni entre ustedes como seres humanos, ni entre sus animales. Todo lo que no esté bajo la cobertura de ese marco va a perecer. 7 días comeréis panes sin levadura. Termino de leer el versículo 14, dice, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Por cuánto tiempo? Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Nosotros no estuvimos en ese evento. Hace miles de años atrás. No estuvimos. Pero hoy, como recordatorio histórico, nosotros nos acogemos a esa memoria. Y debemos de tener el entendimiento claro de qué ellos hicieron, de qué Dios hizo y qué beneficio les representó a ellos. Y qué beneficio te representa a ti y a mí el que hoy recordemos ese hecho histórico y nos sometamos a él. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. ¿Cómo Dios llama a esa reunión? Santa convocación. ¿Cómo debemos nosotros ver lo que hacemos como cristianos los domingos, que es nuestro día escogido para adorar y para honrar a nuestro Dios? Una santa convocación. Dice el 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Estamos viendo entonces cómo el pueblo viviendo en Egipto, en donde por 430 años habían venido siendo esclavizados, cómo Dios ahora prepara la libertad de ellos y les da una ordenanza precisa que tienen que hacer, que es una comida llamada Pascua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Tremendo, ¿verdad? Dios es tan claro, dice, cualquiera que coma leudado, sea extranjero o sea natural del país, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a ser cortado. O sea, no podían comer leudado. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes
sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dindel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de vuestras puertas, de las puertas de su casa, hasta la mañana. Entonces ya vimos cómo Dios le da la instrucción a Moisés, y ahora Moisés cómo se la transmite al pueblo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Tremendo. Esta protección no venía por causa de la bondad de los que habitaban en la casa. Esta protección no venía porque ellos fueran demasiado buenos. Esta protección no venía porque ellos estuvieran cumpliendo con todas las ordenanzas de Dios. Esta protección venía por causa de una celebración que tenían que hacer de una manera determinada. Si ellos no marcaban sus casas, el heridor iba ¿a qué? A entrar en su casa, igual que en la casa de aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Y el verso 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Saben por qué hoy en día, iglesia, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños no saben mucho de la palabra? Por el error que hemos cometido sus padres de no cumplir con las ordenanzas de Dios. Muchos padres conocen la verdad bíblica, pero muchos padres no han querido tomarse el trabajo de transmitirle a sus hijos la historia bíblica, porque consideran que los efectos de la tradición que en el momento se vive pueden ser mejores para nuestros hijos. Por eso hoy en día, si tú les compartes esto a alguien que tiene aferrada la tradición de huevos y de conejos, va a polemizar contigo. ¿Por qué? Porque tiene argumentos en su mente, tiene una fortaleza en su mente que no le permite aceptar una verdad. Está cegado por una tradición establecida por hombres, mas no establecida por Dios. Y nosotros estamos leyendo una ordenanza establecida por Dios que le puso el tiempo en que se debería de cumplir con esa ordenanza para siempre, por estatuto perpetuo. ¿Cómo tendríamos que vivir los padres? Enseñándoselo a los hijos. Imagínate qué va a pasar con los hijos de los hijos que hoy tienen en su mente esa tradición de huevos y conejos como una fortaleza. ¿Qué le van a enseñar ellos a sus hijos? ¿Tú crees que le van a enseñar esto que estamos leyendo? No, le van a enseñar lo mismo, o probablemente en el tiempo que ellos vengan ya habrá otra tradición que se habrá impuesto, porque vivimos por modas. Y eso es peligroso, iglesia. No permitas de que una tradición o una moda entre a tu casa y quite o anule lo que realmente tiene valor y sentido a tu vida como padre y beneficio para la vida de tus hijos. No lo permitas. No estamos llamados a contender con aquellos que lo celebran. Estamos llamados a amarlos. Yo pensaba en este relato, si Jesús estuviera en este tiempo, y la historia bíblica me dice que Jesús anduvo con prostitutas, ¿con quién más? Con pecadores. ¿Qué haría Jesús en esta época? ¿Con fariseos? ¿Con publicanos? ¿Qué haría Jesús en esta época? Si lo invitan, ven a mi casa, que voy a tener una reunión familiar y vamos a esconder huevitos. ¿Qué haría Jesús? No voy. No voy. No, yo pienso que no. Pienso que Jesús iría, ¿verdad? Porque Jesús fue hombre, pero Jesús tenía una libertad plena, no basada en condicionamientos religiosos, sino basada en convicciones de la palabra de su papá. Así tenemos que aprender a vivir tú y yo. Quizás hoy te juzguen a ti. Ay, pero yo te vi por ahí con una foto con un conejo abrazado.
¿Verdad? Y tú eres pastor y te tomaste una foto con un conejo. A Jesús, si estuviera en esta época, y en la época que él estuvo, y hubieran existido los teléfonos inteligentes, imagínense cuántas fotos le hubieran tomado a Jesús. ¡Ja! Jesús ya anda con esa prostituta, míralo, anda con la otra. No, anda con ese otro borracho. Ese Jesús debe estar haciendo lo mismo que ese borracho, porque nuestros abuelos dijeron que anda entre la miel, algo se le ha de prender. Pero lo que nuestros abuelos no sabían es que la miel es Jesús. Y cuando Jesús andaba con ellos, el amor del Padre que estaba en Jesús era lo que cambiaba la vida de esos pecadores. Por eso él podía andar con ellos. Porque la Escritura dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Sigo leyendo. Dice el verso 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así como el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Voy a saltar al verso 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis ¿qué? Este rito. O sea, no les estaba diciendo, esto es una celebración únicamente para que celebren esto que voy a hacer, sino para que cuando lleguen a la tierra por la cual ustedes no han trabajado, que se llama la tierra prometida, lo van a seguir celebrando, como un recordatorio, ¿verdad? Cuando entréis a la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. O sea, tenían ellos que continuar celebrándolo en la misma fecha y de la misma manera en que Dios lo estableció con Moisés y con Aarón. Verso 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Imagínate, hijos nacieron que no sabían por qué sus padres hacían eso. La importancia de que como padres le digamos a nuestros hijos por qué hacemos las cosas. Cuando vuestros hijos os pregunten qué rito es este. Verso 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es necesario que le digamos a nuestros hijos que tú y yo no somos perfectos, que tú y yo éramos esclavos como el pueblo de Israel era esclavo. No éramos esclavos porque tuviéramos a alguien que nos estuviera oprimiendo como a ellos, ¿verdad? Que eran los egipcios los que nos oprimían, sino que le digamos que éramos esclavos de algo que se llama pecado. No pretendas mostrarte santo delante de tus hijos por tus méritos. Muestra la obra de Jesús en tu vida, que te salvó, que te santificó y que te purificó, y que por su gracia es que hoy puedes agradarle. Pero no pretendas mostrarte santo delante de tus hijos. Lo que tus hijos más necesitan ver en ti y en mí es de que eres un hombre y una mujer de carne y hueso normal, con defectos, que te equivocas. Y que la misma necesidad que tienes de Dios es la misma necesidad que ellos como individuos tendrán que tener. Por eso es importante su relación personal con Dios. No te dejes distraer por tradiciones. Dice, verso 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. ¿Cómo hicieron los hijos de Israel? Puntualmente, ¿verdad? Tal y cual como Moisés les dijo, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Verso 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Allí no había posición social que los librara de la muerte.
que los librara del heridor. No había posición social. Tanto el príncipe de Egipto, como sus hijos, como sus animales, como el preso. Lo único que los salvaba era la instrucción de Dios. Lo único que te salva a ti y a mí de una destrucción eterna es el obedecer la palabra de Dios. Y tú y yo no podemos obedecer la palabra de Dios en nuestras propias fuerzas si el mismo Dios no nos da la capacidad de obedecerlo por medio de su Espíritu. Dice el verso 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. ¿Y qué hubo en Egipto? Un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínate eso. No había una casa donde no hubiese un muerto. Pero eso refiriéndose a los egipcios. ¿Por qué? Refiriéndose a la casa de los hijos de Israel, que había protección. ¿Por qué? Porque habían marcado sus casas. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, ¿y qué? Y bendecidme también a mí. Imagínate, la gente reconocía que en esos esclavos que habían oprimido por 430 años, había ¿qué? Bendición. Y era tanta la muerte que había a su alrededor que les dijo, váyanse por favor. Pero antes de irse, bendíganos. Porque en ustedes hay bendición y en nosotros hay destrucción. Lo que ustedes tienen, al menos también bendíganos a nosotros. Imagínate, los que oprimían le están diciendo a los esclavos, bendíganme a mí. Dice el 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Imagínense cómo sería el susto de los egipcios. Que usted vaya y les diga, denme todo el oro que tengan. Y ellos están asustados. Llévense todo esto, pero váyanse antes de que nosotros también perezcamos. Y dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Imagínate, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Imagínate, solamente los cabezas de familia eran 600,000. Y sabemos de que el pueblo de Israel, como era obediente, tenían como costumbre tener familias numerosas, ¿verdad? Entonces, imagínate cuántas personas serían. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. No llevaban comida, pero llevaban oro y alhajas, ¿verdad? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón,
Esta es la ordenanza ¿de qué? De la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Si había algún extranjero en tu casa y quería participar de esa comida tuya de celebración, ¿qué tenía que hacer el extranjero? Circuncidarse. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Increíble, ¿verdad? La circuncisión hacía que aunque no fuera judío de nacimiento, pudiera ser contado como judío por causa de la circuncisión. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por todos sus ejércitos. Aquí vemos entonces el hecho histórico que Dios estableció en un pueblo esclavizado. Y les dijo por cuánto tiempo tenían que celebrarlo. ¿Por cuánto tiempo? Por generaciones, por estatuto perpetuo. Por eso nuestros hermanos judíos aún lo siguen celebrando. Y esa es la fiesta que se llama Passover para ellos. Y para nosotros se llama Pascua. ¿Viste algún huevo aquí en el relato? ¿Viste algún conejo? No, ¿verdad? Entonces, si no está el conejo ni está el huevo, es una tradición de seres humanos, de hombres. No es una ordenanza establecida por Dios. Dios estableció una ordenanza que tú y yo debemos de obedecer. Ellos lo hicieron y nosotros tenemos el récord histórico. Sea que tú seas creyente o no seas creyente, esto históricamente sucedió. Le sucedió a gente real como tú y yo somos reales. El hecho que tú y yo no hubiésemos estado ahí no quiere decir de que no sucedió. Sucedió. Fue un hecho histórico. Y fue un hecho histórico de mucho dolor para los egipcios. Porque así como Dios prometió, pasó el ángel de la muerte y hubo una destrucción masiva de hombres y de animales. Una vez más, la protección aconteció por causa de la obediencia, no por causa de las buenas obras de los que estaban en la casa. Porque si fuera por las buenas obras, no habría necesidad de marcar la casa. Porque las buenas obras no asustan al diablo. Lo que asusta al diablo es el derramamiento de la sangre, porque en la sangre está la vida. Eso es lo que asusta al heridor y lo que tiene que respetar el heridor. Ahora vamos al capítulo 13. Pastor, ¿nos vamos a leer el Éxodo? Sí, nos vamos a leer el Éxodo. Vamos a leerlo del versículo 1 al 2. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué pedía Dios? Que después de esa celebración, cualquiera que naciera, si fuera hombre o fuera animal, Dios lo pedía. ¿Es para quién? Para mí, me lo tienen que ofrecer a mí, ¿verdad? Ve al versículo 12. Mío es. Versículo 12 dice: de dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán ¿de qué? De Jehová. Ahora sí, vámonos al Evangelio de Lucas. Ya leímos la historia bíblica del Antiguo. Ahora leamos la historia también de lo sucedido en donde tú y yo no estuvimos, pero que también son hechos históricos acontecidos. Lucas capítulo 2.
verso 22. ¿Qué fue lo que Dios pidió en el capítulo 13 del Éxodo? El primer nacido tenía que ser consagrado a Dios. Mío es, dijo Jehová, ¿verdad? Aquí vemos entonces en el verso 22 del Evangelio de Lucas, que Lucas viene hablando del nacimiento de Jesús. Y en el versículo 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Los hijos de Israel en Egipto siguieron el mandato de Dios y celebraron la primera Pascua. Jesucristo, quien es judío, cumplió la ley, incluyendo el simbolismo de la Pascua. Vea Mateo el capítulo 5. Verso 17. Entonces, el primer nacido es para el Señor, santo es al Señor, ¿verdad? Y Jesús, quien es judío, cumplió la ley y cumplió el simbolismo de la Pascua. Aquí en el verso 17 dice, no penséis, estas son palabras literales de Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para decir, la Pascua que celebraron mis antepasados allá en Egipto, yo no la voy a celebrar. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, a los de su tiempo, yo no vine a abrogar lo que dijeron los profetas. Yo vine a cumplir lo que está escrito. O sea que si Jesús, que no estuvo en ese tiempo, al igual que nosotros, lo cumplió, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús, que es un evento más reciente para nosotros, ¿verdad? Si para Jesús fue más reciente la historia en Egipto que para nosotros es más reciente la historia de Jesús que la de Egipto. Entonces si dijéramos nosotros, eso era para el pueblo judío, dejémoslos a ellos allá que ellos con su Pascua o con su Passover. No, nosotros tenemos ahora nuestra fe puesta en alguien que se llama Jesús, ¿verdad? Por eso es de que mucha gente, por convicción o por tradición, dice, estamos celebrando Semana Santa, Holy Week. Y se dejan de hacer cosas y se hacen otras cosas, que no es lo común que se hacen en las otras semanas, ni en los otros meses, porque estamos en Semana Santa. Y comemos alimentos que no se comen en otras semanas. Y dejamos de hacer otras cosas que no hacíamos en otras, ¿verdad? Esa semana como que altera las rutinas. Las escuelas están cerradas. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos judíos están celebrando su Passover. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos celebrando? Comercialmente tenemos que comprar huevitos, porque es spring. Llegó la primavera y la prima dona se quedó. Llegó la primavera, pero la dona no llegó. Entonces celebramos huevos y conejos. Y ya. Y pasó la Semana Santa y tuvimos una celebración divertida. Los niños se gozaron, les escondimos huevitos, ellos los encontraron y nosotros pasamos bueno con ellos. Comimos, compartimos. ¿Hay algo malo en eso? No. A Dios le encantan las celebraciones. Pero le encantan mucho más las celebraciones cuando lo honran a Él. Dios no tiene nada en contra de que celebremos tu cumpleaños, o que celebren el mío, o que celebremos el Día de la Madre, o que celebremos el Día del Padre. Dios no tiene nada en contra de eso. Dios es un Dios de celebraciones. Pero Dios se complace más cuando lo que celebramos a Él lo honra y lo glorifica. Como les dijo a ellos, esto será por estatuto perpetuo. Y aquí Jesús está
después de que Él es presentado en el templo, como dice en Éxodo capítulo 13, aquí Él mismo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. O sea que Jesús celebró la Pascua. Ahora ve a Primera de Corintios, al capítulo 5. Verso 7. Ya vimos cómo en el Éxodo les decía que no deberían de llevar nada leudado, ¿verdad? Porque si llevaban algo leudado iban a ser cortados. Y aquí la palabra nos instruye por medio del apóstol Pablo, dice en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis ¿qué? Nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo obedeció la ordenanza dada a Moisés. Y ahora aquí el hermano Pablo nos está diciendo, Cristo estableció para ti y para mí, como creyentes, como hijos de Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros para la Pascua? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seamos nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿quién es tu Pascua y quién es mi Pascua? Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para nosotros, aquí ya no está establecido que tengamos que matar un cordero, ¿verdad? Que tengamos que comernos unas hierbas amargas, que tengamos que comernos cierto tipo de pan. Aquí nos están haciendo una tipología de tu vida espiritual, de tu vida, de tu conducta, ¿verdad? Así que celebremos la fiesta, ¿cómo? No con la vieja levadura, no como lo que hacíamos antes de conocer a Cristo, sino como era la levadura vieja, llena de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesucristo en su ministerio terrenal fue asesinado en la época de la Pascua. Por eso el apóstol Pablo dice de que Cristo es nuestra Pascua. Por eso Cristo es conocido como el Cordero Pascual. En la antigüedad ellos tenían que hacer ese recordatorio año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque la muerte de un animalito solamente podía cubrir la maldad por un año y después de un año tenías que volver otra vez. Pero aquí dice que Cristo es nuestra Pascua. Por eso nosotros no matamos corderitos. Alguien me preguntó, ¿y ustedes qué comen para Semana Santa? Y yo le dije un marrano. ¡Ja! No, mejor dicho. O sea, tremendo diablo. ¿Cómo en Semana Santa se va a comer un marrano? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones que en Semana Santa se tiene que comer un determinado alimento. ¿Pero eso qué es? Una vacía tradición. Por eso aquí dice que celebremos la fiesta ¿cómo? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vayan al Evangelio de Lucas. Capítulo 22. Entonces vemos cómo dice que limpiaos, ¿verdad? De la vieja levadura. Y Lucas aquí en el capítulo 22 dice en el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura.
Celebraciones, fiestas. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario ¿qué? Sacrificar el cordero de la Pascua. A Jesús le tocó repetir el mismo hecho que allá en Egipto sus antepasados celebraron. Y como él vino a cumplir la ley, no a abolirla, ¿verdad? Entonces él, ¿qué dijo? Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparadnos la Pascua para que la comamos. Verso 15. Y él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús tenía ganas de celebrar. Cuánto he deseado con mis seguidores, con aquellos que me han visto trabajar obedeciendo a mi Padre. Cuánto he deseado celebrar esta fiesta con ustedes antes que padezca. Jesús, que es Dios, sabía de que esa celebración, un momento de regocijo, para él después iba a tornar en un momento de tristeza, de dolor y de humillación. Pero él dijo: yo he deseado tanto celebrar con ustedes antes de que padezca. Verso 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vea el Evangelio de Mateo, al capítulo 26. Entonces Jesús les manifestó que él deseaba celebrar esa Pascua, ¿verdad? Y en el verso 21 del capítulo 26 de Mateo dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense, Jesús está anheloso de tener una celebración. Y en medio de la celebración dice: yo estoy deseoso de estar con todos ustedes, pero uno de ustedes me va a entregar. Imagínate esa celebración. Tú estás allí comiendo con Jesús, porque Jesús te dice: qué rico, yo anhelaba comerme esto contigo. Pero en medio de la comida, uno de ustedes me va a entregar. ¿De qué hablará? Me va a entregar. Verso 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Verso 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús le dice a sus seguidores: yo estoy deseoso de celebrar. Pero Jesús sabe que después de esa celebración, ¿qué viene? Un momento de dolor para él. Nosotros celebramos la Semana Santa. Algunos tienen conciencia de hechos históricos y de fechas históricas. Otros no. Otros celebran la Semana Santa por una tradición, porque escucharon o les enseñaron, ¿verdad? Entonces hablamos del Viernes Santo. ¿Qué pasó el Viernes Santo? ¿Qué pasó? No sabemos. Ok, crucifixión. Entonces, algunos grupos hacen procesiones, ¿verdad? Sale alguien representando a Jesús y se flagela. Y son tradiciones, de acuerdo a la creencia que se tenga. Y entonces hablamos del Viernes Santo. Ay, el día que lo colgaron, el día que lo sacrificaron. Pero esos eventos, ¿qué tienen de victoriosos? No tienen ninguna victoria, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Jesús?
Se murió como nos vamos a morir cualquiera de nosotros. Pero la diferencia es de que Jesús sabía cuándo se iba a morir. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuándo te vas a morir? Pero Jesús sí sabía el día de su muerte, pero también sabía cuánto tiempo iba a estar muerto. ¿Tú sabes cuánto tiempo vas a estar muerto? No, ¿verdad? Pero Jesús fue el único que tenía la capacidad de saber que un día iba a morir como tú y yo vamos a morir. Pero como Él es Dios y es omnisciente y sabe todas las cosas, Él dijo, yo voy a morir, no porque me quiten la vida, sino porque yo la pongo. Y como yo la pongo, entonces tengo el poder de entregarla y devolverla. Porque a mí nadie me la quita. Cuando tú tienes la autoridad, cuando tú tienes el poder, tú puedes hablar con esa convicción. Jesús dijo, yo voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Prepotente Jesús, probable para los de la época. Para nosotros, glorioso que se haya cumplido lo que Él dijo. Pero para los que estaban con Él, aún esas palabras no produjeron seguridad. Después de su muerte, ¿qué hubo en ellos? Duda. Duda. Sí sería que todo lo que Él dijo iba a acontecer. Muchos que lo habían seguido, que habían dejado su profesión, volvieron a su profesión. Se murió el maestro. ¿Qué vamos a hacer? Volvamos a lo que sabemos, a los viejos rudimentos. Pero como nos dijo el apóstol Pablo que tú y yo teníamos que celebrar la fiesta, no con la vieja masa, sino con la nueva masa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero Jesús sabía cuándo iba a morir y cuánto tiempo iba a estar allí muerto. Vayan a Lucas, al capítulo 22. Verso 17 dice, después de que le dijo, yo he deseado celebrar, ¿verdad? Pero uno de ustedes me va a entregar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice en el verso 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo repartió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. A mí me sorprende el estilo de vida de Jesús, que es el único vivo que dice, recuérdenme cuando esté muerto. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús, en ese momento de celebración, Él declara, uno me va a entregar. Pero no importa, esto es parte del plan de mi papá, ¿verdad? Y todos comenzaron a preguntarse porque no sabían quién era o de quién se estaba refiriendo. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Él dijo, el que moja conmigo el pan en la copa. Pero lo importante no es si eres tú o si soy yo. Lo importante es de que Él decidió poner su vida por amor a ti y por amor a mí. No importa si tú eres el Judas o si yo soy el Judas.
Dios te invita a celebrar. Si eres tú el Judas, estás invitado. Ven y celebra. Si yo soy el Judas, la invitación está abierta para mí. Que la consecuencia para mí por ser traidor es diferente a la tuya, son dos cosas diferentes. Pero estamos invitados al mismo evento. Ven y celebremos. Y dice de que Jesús tomó esto y repartió entre vosotros, porque os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Sea que tú seas Judas o sea yo, el cuerpo de Cristo fue entregado para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. La sangre de Jesús fue derramada para el perdón y limpieza de tus pecados. La sangre derramada en el antiguo, en el Éxodo, solamente cubría los pecados, no los limpiaba de los pecados. La sangre de nuestro Cordero Pascual, que es Jesús, el primogénito, que abrió matriz y que el Padre dijo, santo es al Señor, mío es. Esa sangre no te cubre, esa sangre te limpia. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú tienes que saber de que tus pecados no fueron cubiertos, como le pasó a Adán y Eva. A ellos los cubrieron con pieles. A ti no te cubrieron, a ti te lavaron. Por eso es que la Escritura dice que ya ningún pecado se enseñoreará sobre nosotros. Porque el dominio del pecado perdió todo su poder por la causa de la muerte de ese Cordero inmolado, que es Jesús, que es nuestra Pascua, que es Cristo Jesús en nosotros. Por eso tú y yo hoy celebramos un evento que se llama la resurrección de entre los muertos. Pero muchos hoy en día dicen de que ese evento no es verdad. Muchos dicen, como en la época que pasó, se robaron el cuerpo. Lo enterraron en otra tumba y la que fueron a visitar fue otra. Por eso no había nadie. Pero quiero que no olviden lo que dice la Escritura para ti y para mí. Ve a 1 de Corintios, al capítulo 15. Por si te encuentras con alguien que te dice que no hay resurrección. Verso 14 del capítulo 15 de 1 de Corintios dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Si Jesucristo no resucitó, déjame decirte que tú y yo hoy estamos perdiendo el tiempo. Y aquellos que nos escuchen este mensaje estarán perdiendo el tiempo si Jesús no resucitó. Pero si Jesús resucitó, seremos esos hombres y mujeres bendecidos que recibirán los beneficios como lo recibieron aquellos que estuvieron bajo la cobertura de la sangre de ese animal. Pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque Jesucristo, dice la palabra, que siendo Dios, se hizo hombre. Entonces, si ese hombre, Jesús, no resucitó, tú y yo tampoco vamos a resucitar. Después de que llegue la muerte por nosotros, no hay esperanza para ti y no hay esperanza para mí. Pero si Él resucitó, entonces hay una esperanza viva para ti y hay una esperanza viva para mí. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea que si Cristo no resucitó, ese cuento de que te perdonaron los pecados no es verdad.
Pero como Cristo sí resucitó, por eso es que tú y yo hoy somos limpios de nuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos que nos digan pobrecitos. Tienen la mente nublada. Están creyendo en una fábula. Están creyendo en un cuento de hadas. Eso no es verdad lo que ellos creen y hablan en esas iglesias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es para ti y para mí. Por eso en Cristo tú y yo somos vivificados. Por Adán nos entró la muerte. Pero así como entró, por otro tuvo que salir. Porque llegó la vida, lo que te trajo muerte a ti, lo que te trajo a ti esclavitud del pecado. Vino otro más fuerte que ese y anuló la obra que había puesto en ti y en mí. Por eso nosotros hoy, teniendo el entendimiento de quién es nuestro Cordero Pascual, celebramos lo que Él celebró. Él celebró la Pascua y en la Pascua entregó su vida. Pero también en esa misma semana, Él retomó la vida. ¿Para qué? Para que tú y yo que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy vivamos para la gloria y honra de Él. Tus pecados no fueron cubiertos, tus pecados fueron lavados. No es lo mismo cuando tú tienes una camisa manchada y le pones un parche para que no se vea. La mancha sigue ahí. Cuando tú lavas la camisa, la mancha ya no está. Eso es tu cuerpo. Ese es tu espíritu. Esa es tu alma. Jesús no vino a ponerte parches. Jesús no tiene negocio de remiendos. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo podamos ser hoy emblanquecidos. Por eso Él derramó esa gota de sangre, esa sustancia que se llama sangre, fue lo que te lavó a ti y me lavó a mí de mis pecados. Por eso hoy podemos declararnos libres. Por eso hoy podemos celebrar la fiesta como Él dijo que la celebráramos. No con la vieja levadura, sino con la nueva levadura. Porque somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Somos una nación santa. Somos reyes y sacerdotes para la gloria y honra de Él. Quiero que te levantes y concluyamos este tiempo en oración, alabando y bendiciendo a aquel que entregó su vida de manera voluntaria.